Comenzaremos con un ejercicio que te llevará a hablar con tu Padre. Siéntate con los pies en el suelo y las manos en el regazo y respira. Permite que una luz curativa y relajante se desplace por tu cuerpo, rodeándote en todas direcciones. Penetra en todas y cada una de las células de tu cuerpo, sanándote y calmándote. Con cada respiración te relajas más y más. Observa que hay frente a ti una puerta. Atraviésala y adéntrate en ese lugar cómodo y familiar. Mientras llegas, te das cuenta que tu Padre está ahí. Su forma superior te está esperando. Imagina que se alegra de verte. Camina o flota hacia él e imagina que los dos pueden mantener una conversación sobre cualquier cosa. Tómate tu tiempo. Si lo necesitas, imagina que tu Padre se disculpa contigo por cualquier cosa que haya sucedido en el pasado. Escucha lo que te dice. Extiende la luz del perdón hacia él. Permite que su forma superior exprese el hecho de que lo ha hecho lo mejor que ha sabido. Si lo necesitas, discúlpate con él. Tú también puedes aclararle que lo has hecho lo mejor que has sabido. Imagina que él también te perdona. Observa que mientras esa conversación tiene lugar, los dos están felices. Tómate tu tiempo y siente la sinceridad de sus sentimientos mientras tú también le ofreces los tuyos. Luego, permite que tu Padre te hable de lo que sea que necesites. Comenta con él cualquier otro tema importante que surja. Tómate tu tiempo. Agradécele que te haya visitado hoy. Ahora observa cómo él se retira caminando y tú puedes volver y marcharte a través de la puerta por la que has entrado. Cuenta desde 3. 3, anclado, centrado y equilibrado. 2, siéntete seguro en todo lo que hagas. Y 1, has vuelto. Sana a tu yo infantil con tu Padre. Nadie es perfecto y tu Padre no es ninguna excepción. En algún momento del camino probablemente te dijera o hiciera algo que le doliese a esa parte infantil. A veces, cuando somos pequeños, malentendemos lo que los adultos dicen, y en ocasiones estos se enfadan por cosas que no son tan importantes en el gran esquema de las cosas, y aún así causan heridas que a menudo perduran en nuestro subconsciente durante décadas. Comencemos el ejercicio. Dirígete a tu lugar especial, acomódate, respira hondo y cierra los ojos. Con cada respiración te relajas más y más. Arroja luz cariñosa y curativa por encima de tu cabeza y deja que descienda por tu cuerpo, por tu cuello, hombros, brazos, corazón, estómago y pulmones. Siente cómo viaja esta luz a través de tus piernas y tus pies. Permite que esa luz te envuelva hasta 1 metro en todas las direcciones. Ten en cuenta que dentro de esa burbuja de luz estás a salvo. Encuentra la puerta, ábrela y entra a ese lugar familiar de tu infancia. Siéntete reconfortado por lo que te rodea. Repara en que tu Padre está caminando hacia ti. Salúdalo y ten presente que esa es su forma superior, su alma, que te quiere de forma incondicional y solo desea lo mejor para ti. Imagina que puedes hablar con él sobre algo de hace mucho tiempo que te duele. Observa cómo te escucha y cuando termines de explicarle lo mucho que te dolió, permite que él se disculpe por haberte causado dolor.
Lo hizo lo mejor que supo entonces, y se arrepiente de corazón. Tómate tu tiempo para expresar tus sentimientos, y deja que tu padre te diga lo que necesite. Fíjate en que oírselo decir te suaviza un poquito y empiezas a recibir una luz de perdón que te baña de la cabeza a los pies. Si tienes algo que decirle, hazlo. Si tú también necesitas disculparte con él, hazlo. Imagina que él también te perdona. Pueden abrazarse. Tienes que saber que tu padre desea de corazón que te recuperes de este suceso que te causó tanto dolor. Permite que esa conversación te haga sentir a ti y a él más ligero y feliz. Ambos sienten tanta felicidad que tu padre se aleja flotando. Cuando estés listo, date la vuelta y atraviesa la puerta hasta el lugar donde empezaste, aún rodeado por la luz curativa y sintiéndote mejor que nunca. Cuando cuente 3, recuperarás plena conciencia. 3, anclado, centrado y equilibrado. 2, sigue procesando las vibraciones curativas del perdón y mañana por la mañana sentirás esa energía plenamente integrada en ti. 1, has vuelto. Ahora sanaremos el linaje paterno. Haremos un viaje para ayudar a sanar el árbol genealógico, la parte del linaje de nuestro padre. Siéntate o túmbate, cierra los ojos y relájate. Inspira amor, sanación y calor, y exhala toda la tensión. Observa que con cada respiración te sientes más abierto y relajado. Observa que una luz procedente de la tierra sube por tus pies y tus piernas y se desplaza por tu columna hasta tu cuello y cabeza. Permite que esta luz llene cada célula de tu ser, sanándote y relajándote, hasta que rebose por tu cabeza y te envuelva con un escudo protector de luz pura y blanca. Ten presente que solo aquello que te haga bien podrá atravesar ese escudo. Abre la puerta, crúzala y llega hasta ese lugar especial. Allí está tu padre. Eres consciente de que hoy su forma superior necesita que lo ayudes a viajar a sucesos de su pasado ancestral. Pregúntale si visitarán a sus antepasados por parte del padre o de la madre. Espera su respuesta y fíjate en la claridad de la misma. Detrás de tu padre hay una puerta. Esa puerta se está abriendo y los dos se toman de la mano y caminan hacia ella. La cruzan. Están en las nubes, sobrevolando. Dentro de un momento, cuando cuente hasta 3, empezarán a retroceder por encima de las nubes y por el árbol genealógico de vuestro padre. 1, 2, 3. Y llegarán al suceso que más necesitas sanar en este momento. 1, retroceden en el tiempo. 2, más y más lejos. 3, han llegado. Tu padre y tú están envueltos en una burbuja de luz para que ningún suceso les cause problema. Fíjate en lo que está sucediendo. ¿Qué año es? ¿Qué está pasando? ¿Quién sientes que necesita sanar? ¿Qué relación tiene contigo? Imagina que puedes preguntarle a la gente cómo podrías ayudar y fíjate que una luz curativa baña a todos los implicados, sanándolos, limpiándolos, neutralizando esa energía hasta que la escena te resulta pacífica y relajada. Imagina que tu padre y tú ahora pueden interrogar a las personas que aparecen ahí,
¿Cómo afecta este incidente a tu familia y a tu vida actual? Además de arrojar esa luz curativa, ¿qué más puedes hacer para ayudar? Haz lo que te pidan y prosigue con la conversación hasta que ésta termine. Continúa permitiendo que la luz curativa llene la escena y fíjate cómo tu padre y tú se vuelven más ligeros y felices como resultado de esa nueva luz curativa y comprensión. Cuando estés listo, álzate más y más alto y regresa hasta el día de hoy, pero hazlo tan rápido como te permita la transformación de los sucesos entre ese momento y ahora, gracias a esta nueva energía. Siente que todas las células de tu cuerpo sanan y se llenan de una luz cariñosa, y fíjate que tu padre también sigue recibiendo esta increíble energía. Atraviesa flotando esta puerta hasta donde te encontraste por primera vez con tu padre y regresa al lugar donde ambos comenzaron el viaje. Imagina que tu padre te agradece que lo hayas ayudado con su familia, que se llena todavía de más luz y se aleja. Cruza la puerta por la que has entrado y vuelve al lugar donde empezaste. Cuando cuente desde 5, regresarás a la realidad. 5. Sigue beneficiándote de la luz curativa. 4. Procesa toda esa nueva energía en tus sueños para que mañana puedas sentirte mejor que nunca. 3. Siéntete seguro en todo lo que hagas. 2. Permite que esta nueva información siga latente en tu mente por el bien de todos los implicados. 1. Anclado, centrado y equilibrado. Ya has vuelto. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha ocurrido ahí? Anota lo que necesites recordar. Explora vidas pasadas con tu padre. Ahora veremos si tu padre y tú han compartido alguna vida anterior. Ejercicio. Siéntate con las manos en el regazo, los pies pegados al suelo y respira hondo por la nariz antes de exhalar por la boca. Relájate. Mientras lo haces, rodéate de una bola de luz curativa imaginándote que una luz preciosa te baña desde arriba y te cubre de la cabeza a los pies. La luz se vuelve más fuerte, se desplaza hasta el centro de tu corazón y te rodea con una energía protectora y alentadora. Permite que esa luz elimine todo el estrés y que un profundo sentimiento de paz te embargue. Observa esa puerta, crúzala y adéntrate en una sala tranquila. Al instante ves que la forma superior de tu padre te está esperando y se alegra mucho de verte. Imagina que te da las gracias por venir y te pide ayuda para descubrir detalles importantes de sus vidas pasadas. Toma a tu padre de la mano. Los dos se elevan alto, más y más alto, flotando más y más arriba, hasta que se encuentran sobrevolando una luz que representa el día de hoy. Echa la vista atrás, en la dirección que tu padre te indica que es su pasado. Ten presente que dentro de tan solo un momento los dos visitarán una vida importante que tu padre y tú compartieron, o una de las vidas anteriores que tu padre podrá usar para sanar a tu familia en la actualidad. Retrocede en el tiempo, más y más lejos, hasta ese acontecimiento tan importante que tu padre necesita que veas ahora mismo. Cuando cuente hasta 3, llegarás a ese suceso significativo. 1. Flota hasta ese tiempo remoto. 2. Ya casi estás. 3. Has llegado.
Desciende hasta la escena. Ve allí y ten presente que un escudo de luz protectora los rodea a ambos. Observa lo que está sucediendo. ¿Qué año es? ¿Dónde estás? ¿Quién está ahí? Identifica la energía de tu Padre y si percibes que tu alma también está ahí, imagina que encuentras un acontecimiento en el que están juntos. Si no, halla el momento más importante que necesites sanar en estos momentos. Fíjate en lo que está aconteciendo. ¿Cómo afecta este suceso a tu familia y a ti en tu vida actual? Mientras lo haces, arroja una luz curativa sobre todos los involucrados e imagina que puedes avanzar hasta el último día de esa vida. Fíjate en cómo las diferentes almas pasan a ser espíritus y obsérvalas mientras lo hacen. Imagina que las formas superiores de las personas que tu padre y tú fuisteis en el pasado flotan hasta vosotros y podéis mantener una conversación con ellos y preguntarles sobre su vida. ¿Cómo afectan estas acciones del pasado a todos los presentes en tu vida actual? ¿Qué lecciones aprendiste a través de esos acontecimientos? Tómate tu tiempo. Cuando hayas obtenido respuestas, fíjate cómo tu padre y tú se elevan más y más alto y comienzan a flotar y avanzar en el tiempo, hasta que regresan al presente. Ahora imagina que tu padre y tú pueden descender más y más. De vuelta, en el punto de partida, cuando cuente desde 5 regresarás a la sala sintiéndote mejor que antes. 5. Anclado, centrado y equilibrado. 4. Continúa procesando esa información en tus sueños, para que mañana por la mañana sientas ese nuevo conocimiento plenamente integrado en ti. 3. Conduce con cuidado y siéntete seguro en todo lo que hagas. 2. 1. Ya has vuelto. Y ahora sana tu vida presente con tu Padre. Ejercicio. Cierra los ojos, respira profundamente y empieza a encaminarte a ese lugar especial y relajante en el que ya has estado antes. Inspira paz y relajación y exhala toda la tensión y las preocupaciones. Observa que con cada respiración que das te relajas más y más. Envía una luz por encima de tu cabeza y deja que fluya por todo tu cuerpo y que te envuelva en un escudo protector de amor. Ten presente que siempre estarás seguro y a salvo en esa luz. Observa en la puerta que aparece delante de ti. Crúzala. Vuelve al lugar donde ya te reuniste con tu Padre. Ten en cuenta que es su forma superior y siente el amor incondicional y la alta estima en la que te tiene. Pregúntale qué nueva información quiere compartir contigo. Escúchalo. Pregúntale lo que necesites aclarar y comparte con él lo que quieras y lo que te resulte útil en este momento. Tómate todo el tiempo que necesites. Esfuérzate por imaginar que sea lo que sea que haya pasado entre ustedes en su vida actual, los dos pueden pasar página y perdonarse. Si sientes que eso aún no es posible, mira a ver si ahora estás un poquito más cerca de la reconciliación que antes de empezar. Dile cualquier cosa que necesites. Abrázalo. Tómate tu tiempo. Despídete de él. Y ten presente que la forma superior de tu Padre estará ahí, siempre que necesites hablar con él. Ve hacia la puerta, ábrela y regresa. Cuando cuente desde 3, volverás a sentirte despierto, renovado y mejor que antes. 3. Sientes más paz y estás más receptivo que nunca a la energía de tu Padre. 2.
anclado, centrado y equilibrado. 1. Has vuelto.